ver el siguiente tema, que es el naturalismo. Es otra corriente literaria también muy importante y que es la que sigue después de lo que habíamos estado viendo, que era el realismo literario. Sí, esta presenta diferentes características, aunque muchas veces ustedes la van a encontrar como realismo y naturalismo literario juntas, pero nosotros aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas dos. Nosotros habíamos estado viendo que el realismo tenía diferentes características y que se enfocaba en describirnos mucho lo que era la realidad. También el naturalismo, y tenemos a grandes de sus representantes. El primero es Emilio Zola, que él es francés. Tenemos a Anton Chekhov, que es ruso. Tenemos a Nikolai Gogol, que también es de Rusia. Ellos son algunos de los principales representantes del naturalismo, al igual que Thomas Hardy, que es de Inglaterra, a Teodoro Dreiser de Estados Unidos, a Eugenio Cambaceres, que es de Argentina. Y al igual que el realismo, muchachos, también existió naturalismo, por ejemplo, naturalismo francés, naturalismo inglés, naturalismo ruso, así como les había explicado anteriormente que había existido realismo uruguayo, realismo mexicano, romanticismo en cada país con ciertos tintes de acuerdo a su contexto. También tenemos a Emilia Pardo Bazán, que es española, a Vicente Blasco, también español, Leopoldo Alas Clarín, también español. Y por último también tenemos ya pertenece como a lo último, es Horacio Quiroga. Nosotros ya habíamos leído un cuento de él cuando vimos características del cuento y elementos del cuento. Si ustedes lo recuerdan, para su participación lo pueden comentar aquí en el video, y a los 10 primeros les voy a dar una participación. Bueno, no, al primero. Y teníamos también cuáles son esas características del naturalismo: el determinismo, el pesimismo, la narrativa y el lenguaje usado, condición humana influida por herencia, rechazo al romanticismo, acercamiento entre la filosofía y la ciencia, método científico para retratar la realidad, naturalismo metodológico y metafísico. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, les explico. El determinismo era la condición en la que situaban tanto a personajes como al contexto. Como su nombre lo dice, es determinante. Si el personaje era pobre o era rico, siempre y durante toda la historia iba a tener esas condiciones. Si a ese personaje le había pasado esa situación porque era pobre, siempre iba a ser así, nunca iba a cambiar su destino ni nada. A diferencia de lo que era, por ejemplo, el romanticismo, que el romanticismo buscaba mucho toda esta cuestión acerca de buscar el interior del espíritu humano, que buscaba este sentido de fantasía, de personajes oscuros, de personajes de terror. El naturalismo es todo lo contrario, porque el naturalismo se está apegando más que nada a lo que va a ser el método científico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Busca retratar la realidad a través de la observación, la experimentación, la hipótesis, la comprobación de los hechos. La mayoría, o todos, mejor dicho, casi todos los autores del naturalismo fueron periodistas, por lo tanto ellos buscaban o trataban de reflejar lo más realmente posible el escenario que ellos trataban de describir en sus novelas, ¿sí? Casi de una, como les acabo de decir, casi de una forma periodística, muy objetivo, quitando estos personajes fantásticos, pero sin dejar a un lado la imaginación de la creación de estos personajes que se convertían en literatura.
También tenemos la narrativa y el lenguaje usado. El lenguaje usado pues tenía, o era como les acabo de decir, era muy objetivo, pero muchas veces incluso se utilizaban términos muy científicos. También ¿cómo se creaban estos personajes dentro de las novelas? Bueno, era por la condición humana influida por la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los personajes, si tenían un destino dentro de la novela, dentro de la historia, era, como ya lo habíamos mencionado, era determinante, pero era determinante por su genético, por sus progenitores. Sí, eso siempre se va a resaltar en el naturalismo. Si ustedes recordarán, en el cuento de Horacio Quiroga, que no les voy a decir el nombre, al primero que lo ponga y tenga su participación. En el cuento de Horacio Quiroga, en ese cuento, si ustedes recuerdan, hay unos hermanos que ya tienen como un destino marcado y le echan la culpa a la mamá de la enfermedad que ellos tienen. Entonces eso es a lo que se refiere con la condición humana influenciada por lo que es la herencia. Tus papás te determinan el destino de tu vida dentro de lo que eran las novelas. El acercamiento entre la filosofía y la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mayoría de las historias estaban o tenían un punto filosófico, ¿sí? Recordemos que dentro de la filosofía existía la filosofía ontológica y metodológica. Por un lado, ontológica porque buscaba comprobar todas las cuestiones físicas del mundo por medio de las leyes naturales, y por el otro lado tenía esta cuestión del método, que era la observación y la comprobación. A lo que vamos con todo esto es que a diferencia de lo que era el realismo, aquí el naturalismo, muchachos, como característica principal, y ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos leyendo algunos textos, es que el naturalismo busca retratar sí una realidad que también obviamente por los años está marcada de una manera en donde intentaban reflejar un entorno social que estaba basado en la marginación, en la pobreza, en hacer también una crítica social a la burguesía, pero ya desde un punto de vista ya no imaginativo, sino tenía que incluso ser comprobado. Muchas están basadas incluso en algunos hechos reales, y podría ser que a lo mejor hasta los tintes, cuando nosotros vamos leyendo, podría ser que encontremos, yo creo que hasta incluso algunos tintes hasta como de gran tristeza, de tanto que buscaban reflejar esa realidad. Les vuelvo a repetir, obviamente los escritores escribían de acuerdo al contexto social, político y económico el cual estaban viviendo en cada uno de sus países, pero ellos buscaban retratar con gran objetividad todos los hechos que ellos nos van a contar dentro de sus novelas, dentro de sus cuentos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, tienen un tinte incluso hasta periodístico, ¿sí? Buscan reflejar esa realidad por medio de comprobarla. Por ahí había un autor que decía: hay que mentir con conocimiento de causa, que era Mario Vargas Llosa, ¿no? Él decía esa frase célebre: hay que mentir con conocimiento de causa. Ya no bastaba con que ellos se sentaran sobre una mesa, sobre el escritorio, a querer contar lo que pasaba. No, ellos tenían que ir ya como al campo, de estudio, al lugar donde si ellos querían hablar de, no sé, de
de la pobreza en México, ellos iban a donde estaban las zonas más marginadas y a partir de ahí, a partir de todo ese contexto y esa observación, ellos empiezan a crear lo que era su novela. Sí, entonces ellos, los naturalistas se basan mucho en lo que va a ser el método científico, ¿sí? Observación, experimentación, comprobación, creación de ciertas hipótesis. Bueno, muchachos, nos estamos viendo y acabamos de ver lo que son las características del naturalismo literario. Bye.